Bueno, un saludo a todos, ¿qué tal? Bueno, una semana más con todos vosotros. Estamos ya a 29 de enero, finalizando la cuesta de enero. Y bueno, otra semanita más con Samuel Abraldes. ¿Qué tal, Samuel? Buenos días, ¿qué tal? Pues nada, Venga, pedaleando para ver si llegamos a esa encuesta. dentro de nada empezamos ya con el llano. Bueno, nos hemos visto en Madrid este fin de semana y con Germán. Exacto, exacto. ¿Qué tal todo por Y allí? hemos ¿Cómo fue? Sin bien, contar mucho, pero ¿cómo bien, tal? sin contar mucho. Bueno, pues fue un día extenso, que no como fue un día de que al final es verdad que a las 9 de la noche me quité la corbata, ¿no? Tuvimos al principio una reunión que estábamos esperando, ¿no? Y que apunta a buenas maneras, ¿no? Ujú, Para poder hacer el asesoramiento que queremos, ¿no? ujú. Y que nos gustaría, y es tener cierta libertad para poder hablar de ciertos productos sin muchas restricciones, ¿no? Sí. Luego tuvimos una comida bastante interesante de la que se habló bastante de temas de asesoramiento, ¿no? Ujú. Y es evidente que es una guía para nosotros lo que tenemos que tomar. ¿Eh? Nos hicimos la foto con el libro de Germán, que ya me imagino que en su día haremos una extensa revisión de él. ¿Eh? Eso Nos es, lo leeremos. creía que lo ¿Eh? tenía aquí al lado, pero no, lo debo tener en el salón. Bueno, luego lo miraré. Sí, sí. No, no, aquí Pues lo tengo en el salón. espera un momentín. Sí, sácalo, un poco de publi, hombre. A Hombre, ver si hombre, se hace hombre, rico vendiendo hombre. libros. Ahí Tenemos está. aquí Ay, se el ve un poco libro mal, de... enfoca Ay, mal. se ve, a ver, el Psicotrading, libro de mentes y psicotré. emociones. Exactamente, ¿eh? Es el libro de un profundo aprendizaje basado en casos reales de Germán Antelo Solozábal. ¿Eh? Es un libro que nos contó y, bueno, a ver, tú decías que la mejor parte era esta, ¿no? Que es el epílogo. Eso ¿Eh? es, Ay, eso se ve es. fatal. ¿Eh? La mejor parte es el epílogo, escrito por Enrique Díaz, por un tal Díaz Valdecantos, ¿no? Eso es. El ¿Eh? Enrique resto, el Díaz resto se puede Valdecantos. saltar. Entonces, bueno, pues lo que estuvimos hablando con Germán mientras lo escribía, pues era eso, pues lo hace en varias estaciones, ¿no? Conocer el miedo y el contexto, cuestionario de prioridad, conéctate a tu ser, y luego ya pues otros como debes conocerlos y enfrentarlos, emociones, limpiar la mente, es decir, es un libro muy en la línea de Germán, de psicotrading y con casos reales. En cada una de las estaciones lo único que hace es mostrar un caso real. Y de hecho incluso nos estuvo hablando de cuáles son las labores que está haciendo ahora, ¿no? Mientras estamos haciendo otras cosas, él también está haciendo temas de gestión y colaboración con equipos de comerciales para la selección de personal. Y entonces, evidentemente, pues hablamos mucho con los principios, ¿no? Una empresa debe tener a alguien que esté alineado con los principios y no que sea un buen comercial sin más, sino estar alineados. Y eso también ayuda, ¿no? Sí, yo, Eh, yo vamos, creo que no exagero si digo que ese libro va a ser de los más importantes dentro de lo que es la psicología de las emociones, ¿no? Dentro de la sí, inversión del psicotrading. Y es un libro fantástico. Yo, obviamente, para hacer el epílogo lo estuve leyendo y es fantástico. O sea, tiene unos casos que están muy bien escritos, como buen argentino se expresa muy bien y sabe sacarle jugo a esos relatos que son realmente vivencias reales. Lo que pasa que, bueno, la ficción ahí no pone los las nombres de tienes las que personas. ficcionar. O sea, es un libro muy bueno, muy bueno. Y yo creo que va a gustar mucho a todo el que esté metido dentro del trading, de la inversión, etcétera. Nada, Kerman es un crack. Lo pasamos bien, estuvimos también con Alberto, tipo Sí, del sector de banca privada, un tío fantástico y que nos ha ayudado mucho y que da gusto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo pasamos bien. Mm. la charla fue amena hombre, cualquiera que nos viese desde fuera diría, esta gente parece friki, pero no, estuvimos hablando de la gestión y de los sentimientos, y yo creo que eso nos puede encaminar a llevar una buena labor en el futuro a nosotros, ¿no? Sí. Bueno, y luego yo tuve una entrevista en plan influencer en un podcast. Sí, bueno, a ver cómo, o sea, yo creo que bueno, salió bien, yo estuve ahí hablando sin parar, como suele ser habitual en mí, y no sé cuándo se publicará, no sé, porque están grabando todos los episodios con gente del sector y me imagino que dentro de unas semanas o de algún mes lo publicarán y lo compartiré ya a través de la newsletter, pues para que todo el mundo lo pueda ver. Pero bueno, sí, dos chicos jóvenes, uno que estudia Los un temas, máster. ¿no? Pues
Sí, estuvimos hablando de la industria, de las certificaciones, del trading, de la inversión. Al final, un poco lo típico, lo que suele generar un poco más de inquietud y de dudas, ¿no? Y bueno, dando mi opinión. Análisis técnico, análisis fundamental, había sido un poquito mi evolución a lo largo de todos estos años. Que por cierto, ya aprovecho y hago un poquito de spoiler. Estoy preparando una serie de articulillos, de post, que me gustaría empezar a mandar en los próximos días con motivo bueno, del 15º aniversario de mi periodo de formación en precio y volumen. O sea, precio y volumen realmente como empresa y tal nace en 2012, pero yo empiezo con la formación en todo este área en 2009 aproximadamente. Entonces, bueno, en estos estoy preparando una cosita, yo creo que muy especial para todos los que les gusta precio y volumen, Wyckoff y tal, que yo creo que les va a gustar. Y también una serie de articulillos donde narro cómo fueron mis inicios en el mundo del trading y mis inicios en el mundo de la especulación. Y creo que pueden estar chulos a quien le Ujú. guste leerlo, porque no voy a hablar de nivel técnico, sino bueno, de A cosas ver, que pero creo que pueden, muchos se pueden sentir identificados. es un tema importante porque muchas veces hablamos de la renta fija, de la renta variable, de los mercados. Cuando yo he asistido a charlas muy interesantes, cuando alguien decía, vamos a ver, qué es lo que hicimos día a día, para, por ejemplo, para lanzar una emisión de bonos. Y eso a veces es mucho más interesante, ¿no? Porque es desde el punto de vista del practitioner, ¿no? Que es lo que está haciendo realmente en el día a día y desmitifica muchas cosas. O sea, no se hablaba en esa reunión de qué es la duración, de qué no sé qué, pero sin embargo, decía, oye, ¿y qué obstáculos teníamos? ¿Y qué tipo de información teníamos que hacer? ¿Y qué tipo de reuniones llevábamos a cabo? Y eso, sinceramente, y ya te digo que desde el punto de vista personal, a veces ayuda mucho más que una lección técnica, ¿no? Pues este tipo de cosas que tú dices, ¿cuál ha sido tu evolutiva? ¿Con qué te has encontrado? ¿Cómo te has Sí, pegado? Yo creo que sobre eso es todo muy cómo interesante. llego al mundo de la inversión, cuál fue un poco mi trayectoria. Y bueno, ya yo creo que alguna vez la he contado por encima y tal, pero bueno, voy a intentar contarla con un poquito más de detalle, escrito de una manera sencilla y rápida para que se pueda leer en 5 minutitos. Y bueno, estoy en ello, o sea, espero en los próximos días lanzar esta serie de posts que espero que gusten. Y bueno, no sé cómo he llegado a esto, pero en eso básicamente estoy ahora mismo en Bueno, los últimos días. es una especie de catarsis, ¿no? Sí, básicamente, O no, no. renovación, o va- renovación para una nueva era, ¿no? Absolutamente, no, no, básicamente lo estoy escribiendo desde ese punto de vista. A ver, no va a ser una novela, no va a ser tal, van a ser una serie de posts, no sé si tres, cuatro, o dos, o siete. Pero bueno, es una etapa muy concreta de ese comienzo en el que yo creo que se entiende, ¿no? Como paso de mi anterior situación laboral al mundo de la inversión y por qué paso, ¿no? Y creo que mucha gente se puede sentir identificada y se puede sacar algún tipo de enseñanza o aprendizaje, creo. Así que... Y cómo de ahí, de esa evolución, de ese muy corto plazo a un medio o largo plazo, o esto, llegas pues al convencimiento de que lo que hay que hacer es cómo meternos en el asesoramiento, ¿no? Y de una manera profesional, ¿no? Que En eso también principio no yo voy creo a que llegar puede a... ayudar mucho a la gente. A ver, en principio no voy a llegar a tanto, porque si no sería un libro. Me voy a quedar solo en Te esa vas a quedar a primerita las etapa, puertas. en las puertas, simplemente porque creo que ya ahí de ahí solo podría salir hasta un libro, una novela. Igual algún día hasta me animo. Tranquilamente. Y nada, bueno, todo este desarrollo que yo he tenido a lo largo de un montón de años, como el que habrás tenido tú, como el que habrá tenido todo Sí, el mundo en el que exacto. lleva en un sector durante décadas, pues bueno, pues hay muchas etapas y que van conformando a lo que a día de hoy pues hago, me gusta divulgar, etcétera. Pero bueno, esa pequeña etapa inicial de hace 15 años, un poco más porque tiene su origen unos años un poquito antes, pues es el que quiero plasmar en tres o cuatro articulillos, más o menos escritos sin mucho filtro, para que se entienda un poco la idea y compartirlo. Así que bueno, yo espero Sí, que... la evolución que tenemos, y en mi caso ha sido la de, después de ver en tantos departamentos y tantas cosas, saber qué es lo que no quería como cliente. Punto. O sea, que También, eso es lo también, que sí, sí. básicamente es lo que me mueve a hacer lo que vamos a comenzar a hacer ahora. Sí, al final O sea vamos, que bueno, por prueba y error vital, vamos llegando a los sitios donde nos encontramos más cómodos, ¿no? Donde sí, realmente estamos haciendo lo que hablaba Germán también de la alineación un poco
Exacto. de nuestra forma de ser, nuestros intereses, nuestra manera de ver el mundo, etcétera, ¿no? O sea, pero bueno, nos Exacto. hemos ido un poquito por las ramas. Mira, Bueno, me gustaría que el podcast, esto era una introducción simplemente, que el pequeño podcast de hoy lo separásemos en dos partes. Hombre, me gustaría conocer tu pequeño comentario breve sobre la situación macro, creo que es interesante sí, ver dónde estamos. hablamos un poquitín del calendario. Y luego me gustaría ponerte un vídeo, una parte de un vídeo, de una entrevista a Jorge Lorenzo, el campeón De mundial de motos. MotoGP español de Mallorquín, que vi ayer precisamente y habla de inversión. Y creo que puede ser interesante que todo el mundo conozca qué dice Jorge Lorenzo y luego también me gustaría escuchar tu opinión. Yo también daré la mía, pero creo que es muy interesante. Así que bueno, primera parte, situación macro. ¿Cómo ves los mercados, Samuel? Bueno, pues a ver, la semana pasada tuvimos Banco Central Europeo y evidentemente pues lo que iba a salir, lo que salió, es decir, repetir tipos de interés, ¿no? Pero no es tan importante lo que salió, sino como el forward guidance, sino que es lo que va a ocurrir en los próximos meses. Es verdad que, como ya también adelantamos la semana pasada, Christine Lagarde en Davos dijo que en junio era posible que hubiese una posible bajada de tipos de interés. Es verdad que los datos que están saliendo pues no han sido muy adecuados en el caso europeo, y que evidentemente pues que a lo mejor hay que ayudar un poquitín a la economía con esa bajada de tipos. Básicamente los mercados lo que hicieron fue tomarlo como dovish, como una apreciación de cierta tranquilidad en el sentido de que no va a haber más tensiones, ¿no? Sino que evidentemente pues vamos a ver ciertas relajaciones. Esta semana le toca a la Reserva Federal. Esta semana le toca a la Reserva Federal y evidentemente lo que va a hacer es repetir tipos, como ya hablamos durante mucho tiempo, que iba a haber una gran meseta, ¿no? En estos tipos. Las probabilidades la semana pasada al inicio eran muy elevadas de una bajada a principio de marzo, la cosa se enfrió y de bajar de una probabilidad del 70 al 80% para marzo se bajaron al 40 y tantos. Ya las primeras probabilidades empiezan en el mes de mayo. Es verdad que, y lo comentamos me parece que la semana pasada, que para no interferir en los temas de las elecciones americanas, pues era muy posible pues eso, que a principios de verano hubiese una o dos bajadas y luego que las dejasen otra vez tranquilas hasta después de las elecciones, porque después de las elecciones de noviembre hay reunión de la Reserva Federal. Es decir que, bueno, pues vamos a ver una bajada por etapas. Tenemos de todo, tenemos PIB, tenemos IPC, o sea, tenemos PIB, tenemos PMIs, y evidentemente pues va a ser una semana cargada de noticias macro que van a influir mucho en la bolsa. A ver, el sentimiento del mercado es que ya no se esperan las bajadas tan deprisa, pero evidentemente pues va a haber una bajada. Vamos a ver cómo responde la inflación. La inflación todavía va a ser un poco persistente, ¿no? ¿Hay riesgos geopolíticos? Pues no han Sí, cambiado nada. O sí. sea, los riesgos geopolíticos son los de hasta ahora. Bueno, ayer un atentado en Jordania que parece que amplía el radio de acción. Pero bueno, mientras sean escaramuzas, es verdad que son con fallecidos, pero mientras sean ese tipo de escaramuzas, pues no tiene mucha importancia. Pero es verdad que en cualquier momento una chispa puede hacer saltar todo y eso evidentemente tendría consecuencias lamentables para la inflación. Y luego China, pues, hoy un tribunal de Hong Kong había dicho que Evergrande se tendría que liquidar deudas de 300.000 millones. O sea, es que dices, bueno, es una burrada, ¿no? Una La locura. cantidad de deuda que tiene. Pero es que no es la única constructora, hay más constructoras, es decir, que la situación es horrorosa. Si Evergrande tiene que liquidar, que también estaba leyendo que la decisión de un tribunal de Hong Kong no era muy... Había que ver cómo se aceptaba en la China continental, o sea, como si Hong Kong fuese una isla, exacto, apartado de todo. Pero bueno, evidentemente si eso es así, provocaría
algo más de deflación que la que tienen actualmente, ¿no? Una bajada de los precios de la vivienda, pues que haría que, evidentemente, las deudas que se tienen, ¿no? Fíjate que a veces hablamos de que la inflación es mala, pero la deflación también es muy mala, Claro. porque en el sentido de que las deudas que tiene uno en valor real se están haciendo más grandes. O sea Ujú. que, cuidado, no es ni bueno ni malo ni la deflación, ni la inflación, ni la deflación. Todo tiene sus puntos buenos o sus puntos malos, que esos son interesantes que lo viésemos algún día. Entonces, China está teniendo problemas inmobiliarios fuertes y veremos a ver ahora cómo reacciona el gobierno con esas políticas que deben de llevar a cabo. Es decir, China sigue siendo una incógnita. China veremos a ver cómo encauza esa situación que tiene actualmente y, evidentemente, cómo nos puede hacer el menor daño posible, porque nos podría llegar a hacer bastante daño. Y en principio, así nada más, datos macros que nos van a llevar a que encaremos febrero de una u otra manera y simplemente, ya digo, pues que hay que esperar un poquitín. Mira, te quería preguntar sobre un asunto que está sucediendo en Estados Unidos, que yo creo que no se le está dando demasiado peso, pero no sé hasta qué punto podría ser un evento importante en un año electoral, etcétera. Hablo del caso de Texas, que está sucediendo, que está padeciendo con el tema de la inmigración. Ahí hay un conflicto muy importante porque en los Sí, últimos años parece que ha habido una entrada tremenda de personas, sobre todo de mexicanos, de Latinoamérica, etcétera. Hablaban de más de 8 millones de inmigración, de inmigrantes, y el gobierno de Texas parece que tiene un enfrentamiento muy importante con el gobierno federal de Joe Biden. Incluso se le mm, acusa de estar beneficiando o facilitando ese movimiento migratorio tan importante cuando les está generando a ellos un montón de problemas. Y ahí hay un enfrentamiento ya no solo en el estado de Texas, sino de 22 estados más que se le están uniendo para intentar contener todo ese flujo migratorio y se están enfrentando con el gobierno federal de Joe Biden. No sé hasta qué punto eso puede ser un elemento, entendiendo además cómo es Estados Unidos, la, la cultura y los principios que ellos tienen de propiedad privada, de respeto a- a sus principios ujú. democráticos, etcétera. Bueno, una especie de chispa que pudiera saltar, porque es casi un enfrentamiento civil con respecto a un hecho, pues, en fin, importante, ¿no? No sé si lo sigues de cerca y hasta qué punto podría ser determinante o va a ser una anécdota que, bueno, se va a solucionar. No, a ver, Estados Unidos tiene un problema importante y es que, digamos que, como conocíamos a Estados Unidos hasta hace unos años, pues yo creo que desde la era Obama ha cambiado un poquitito, ¿no? Antes, cuando había un presidente, fuese quien fuese, todos los Estados Unidos eran su presidente. Sin embargo, hay una polarización tremenda, ¿no? Hay una polarización tremenda y, evidentemente, pues tiene mucho que ver con el tema de la inmigración. Estados Unidos es un país de inmigrantes. O sea, muchos de los presidentes, como decía tú, pero tú de dónde eres, ¿no? Una cosa que veía ayer. Bueno, antes de eso era, y evidentemente pues está lleno de irlandeses, alemanes, etcétera, ¿no? Entonces, ellos no tienen ese problema con ese tipo de cultura. Lo que quieren hacer es que sea controlado y de una forma legal. A mí me parece que eso es adecuado, incluso al problema que estamos teniendo en España también con los inmigrantes, ¿no? Ah, va a haber un problema gordo porque, evidentemente, Trump ya se está posicionando sobre eso, es decir, quiere que haya una devolución en caliente en las fronteras sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, hombre, los estados de Trump son los más del medio oeste. Texas no es precisamente uno que sea del medio oeste, pero, evidentemente, esa gran avalancha de gente indocumentada puede que trastoque un poquitín todas las medidas que se lleguen a tomar. No es malo que haya inmigración. Lo que es malo es que sea de manera incontrolada, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pero ya no solo ocurre en Estados Unidos, ocurre en Inglaterra, ocurre en Europa,
y además lo tenemos en el caso de Italia o en el caso de España, que son los mayores coladeros, ¿no? Y evidentemente tiene que llegar un momento en que lo que no puedo hacer es que toda la presión de personas que no tengan un trabajo vengan a zonas europeas. Evidentemente habrá que tomar medidas, pero para que los países de origen tengan mejores condiciones y no tengan que estar inmigrando, ¿no? Veremos a ver. Además es que es un tema que yo creo que es un poquitín oportunista y de cara a las elecciones. Entonces, pues es la típica lucha de republicanos contra demócratas y veremos a ver quién gana al final en noviembre, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí un No poco en sé qué te iba a stand-by. decir. Sí, Sí. lo Lo seguiremos, seguiremos, sí, ¿no? Que sí, puede sí. ser interesante, que puede Ujú. ser muy interesante. Bueno, cambio de tercio. Voy a poner, compartir pantalla y, y ponerte este vídeo de Jorge Lorenzo, que yo creo que es muy interesante. Muy interesante. ¿Y qué es lo que te motivará en tu vida? ¿Qué es lo que me motiva? Antes te motivaba a ganar, ahora ¿qué te motiva? Ahora mi competición, aparte de que corro en coches y me divierto y un poco la faceta competitiva que me dejó a faltar las motos, la compenso con correr en coches, pero no a un nivel tan obsesivo. Aparte de eso, mi competición está con las inversiones. Es mi competición. Por eso soy súper curioso también con eso. He trasladado el perfeccionismo al tema de inversiones y me puedes ver la mayoría del tiempo pues, mirando vídeos de YouTube de ETFs, de real estate, de cómo gestionar tu dinero. Me ves en la aplicación de Sekinafa. Yo me gestiono parte de mi patrimonio en bolsa. O sea, he elegido 3 o 4 gestores. Yo soy el cuarto. Y competimos entre los 4 a ver quién obtiene mejores rendimientos. Entonces mi cartera, por ejemplo, es una cartera solo de ETFs. Los ETFs te cuestan muy poco. Costes del ETF es 0,003, del Vanguard o 0,10. Entonces, creo que los ETFs, sobre todo el S&P 500, el Nasdaq, superan a la mayoría de los fondos. Elijo solo ETFs y te puedes creer que soy el segundo de los 4. Y he estado primero por mucho tiempo. Increíble. Pero porque soy muy perfeccionista y entonces he hecho una recerca, ¿cómo se dice? Una búsqueda. Los mejores ETFs de los últimos 10 años. Una selección, una lista. Y voy haciendo el dólar costa veras. Voy comprando cada mes de cada ETF un poco para hacer la media. O sea, obsesivo, perfeccionista en eso. Y esa es mi competición ahora mismo. ¿Qué te sugiere? ¿Qué te suscita? A ver, primero que tiene un conocimiento un poco limitado en el sentido de que dice, no, yo tengo 3 gestores y luego soy yo, ¿no? Y manejo mi capital en bolsa, pero luego lo único que hago es comprar ETFs. Bueno, yo creo que está entrando en este mundo, ¿no? Está entrando en el mundo. Yo creo que tiene una visión sesgada de la parte de la gestión activa y que solo piensa, pues, que como la gestión activa, ¿no? Lo que tiene mucha gente, que la gestión activa es la única la gestión pasiva, perdón, es la única que bate al mercado y la activa no la bate. Bueno, esa es el típico debate que tenemos entre gestión activa y gestión pasiva. Es verdad que dice que tiene su trabajo, ¿no? De elegir los 10 mejores, es decir, bueno, pues hace una labor sencilla, pero que es una labor que puede ser bastante pertinente, es decir, está informado, y lo único que hace es buscar los mejores ETFs. Bueno, faltarían muchas cosas, pero evidentemente está haciendo una labor de gestión. No tiene, me imagino, una planificación financiera, no tiene nada montado en ese sentido, pero evidentemente lo único que hace es intentar que su dinero trabaje para él y no al revés, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que luego que con el paso del tiempo irá descubriendo nuevas cosas, ¿no? La gestión activa pues probablemente le sea más interesante y conforme vaya aprendiendo pues irá cambiando, irá haciendo cosas. Pero es lo básico, o sea, mantener una cartera entre gestión activa y gestión pasiva que sería lo adecuado. Hemos dicho, he comentado que este tipo de profesionales que han estado siempre, ¿no? Deportistas, pues tienen una
un plan muy específico y ese es el que sigue, ¿no? Pues ha decidido invertir, su carrera ha acabado joven, todavía le queda mucho tiempo y entonces, bueno, pues yo creo que ha elegido el camino fácil. Le falta muchas cosas, le falta la fiscalidad, le falta un asesoramiento a lo mejor global y probablemente compensado. Pero bueno, ha elegido de momento lo fácil que es elegir ETFs, gestión Bueno, pasiva. a ver, bueno, a ver, difiero un poco también porque me he visto toda la entrevista entera. Tú solo te he cogido Sí, un extracto muy sesgado donde habla de invertir en ETFs, ¿no? De manera pasiva, ¿no? Entonces es verdad que se puede extrapolar como algo muy naif, muy superficial de la inversión, etcétera. Y bueno, y en ese sentido creo que lo que tú planteas no es tanto para él, sino sobre el extracto que le ha dicho. Es verdad que se podrían deducir ese tipo de cosas. Es verdad que yo me he visto toda la entrevista y es interesante primero porque el tío vive fuera de España, por lo tanto a nivel de fiscalidad eh, También. no da detalles, pero probablemente tiene una estructura muchísimo más eficiente. Ha trabajado con asesores de banca privada, también lo comenta en algún momento de la entrevista, no sé si lo sigue haciendo a día de hoy, y luego tiene mucho de su patrimonio en inmuebles. Él habla mucho, y eso también planteé yo en el otro día en una newsletter y en LinkedIn un debate, ¿no? Una especie de reflexión de si inmuebles o bolsa, y él afirma en algunos momentos del podcast que una inversión muy resistente, muy robusta y muy tranquila y muy sensata es invertir en buenos inmuebles, en buenas localizaciones, independientemente que sean un poquito caras, ¿no? La rentabilidad a largo plazo, con vistas a largo plazo, bueno, pues te protege tu patrimonio y te lo hace aumentar, lo cual yo creo que has acertado como concepto, aunque obviamente... Eso lo vemos con Amancio Ortega, es decir, su vehículo de inversión Pontegadea, lo único que está haciendo es comprar centros logísticos, es decir, sitios que están o real estate que están en lugares adecuados, que están alquilados, ¿no? Y que evidentemente tienen una trayectoria en el futuro. Está claro que lo único que hace es eso, pues hoteles o oficinas o centros logísticos. Luego, por lo tanto, está claro que si quieres hacer real estate tienes que hacerlo en sitios adecuados que encima luego te produzcan unos ingresos por su alquiler. Es decir, que en ese sentido la elección es fundamental. No puedes comprar cualquier cosa a cualquier precio y en cualquier lugar. Tienes que hacer una selección. Lo mismo que estás hablando de la calidad, cuando estás hablando de las empresas que no estén endeudadas, o etcétera, pues en el real estate 3/4 de lo mismo. Es decir, la selección es brutal. Otra de las cosas que hay que hacer es que si en el futuro, y tenemos el ejemplo de WeWork, ¿no? En el futuro va a haber oficinas como las que conocemos ahora o el trabajo o el teletrabajo en este tipo de cosas que como WeWork va a funcionar o no. Pero está claro que igual que en las inversiones en bolsa, la selección es fundamental, es un aspecto fundamental. Sí, en el tema de inmuebles él habla también de los ingresos vía rentas, etcétera. Pero bueno, llevando ese contexto, ¿no? Que obviamente no lo he puesto aquí, porque eso no sería ver la entrevista entera. En este extracto, que sí que habla de una manera más específica de lo que hace en bolsa, bueno, a mí me resulta interesante, porque al final el tío conoce Sekin Alpha, que es una web ¿Sí? especializada que no todo el mundo conoce. Hombre, en el No. sector sí, pero gente de fuera no tiene por qué. Y luego no termino de entender cuando él habla que se ha cogido 3 gestores más y Sí, compite con ellos. Yo, porque yo creo que en algún tampoco. momento dado habla de amigos, pero no sé si son amigos o simplemente de todos los gestores que hay en Sekin Alpha y que escriben y hacen análisis. Se ha cogido a 3 de ellos de manera un poco selectiva y se compara él contra ellos, ¿no? Y decía que en un momento dado los estaba batiendo porque además la inversión pasiva, la que estaba haciendo él indexada con ETFs, supera generalmente a la inversión activa. Tanto, bueno, me genera la duda. En cualquier Sí. caso, yo creo que es muy interesante. A Dime, ver, dime. por eso te decía que la gestión activa en fondos de inversión conocemos a múltiples gestores, ¿no? Internacionales y nacionales que sí que baten a los que están obteniendo unos buenos resultados. Probablemente no estén batiendo a los mercados, pero están teniendo resultados positivos. Y evidentemente también tenemos otra serie de gestores importantes que sí que están batiendo a los mercados, o sea que tampoco. Pero es el debate que hicimos el otro Claro, día. no, sin Gestión volver, activa.
Sí, no pasiva. quería entrar en ese debate porque si no pues sería Sí. volver a repetir lo del otro día. No, efectivamente ahí hay debate y no creo que sea cuestión, en mi opinión, de vanagloriar lo que es la indexación o criticar lo que es la indexación o al revés, la activa pasiva, ¿no? Pero en cualquier caso, volviendo un poco a lo que dice Lorenzo, me parece curioso ese aspecto, ¿no? En el que se compara con gestores, que como ejercicio me parece hasta divertido si lo haces con, voy a hacer yo mi cartera de lo que sea, me voy a comparar con algunos gestores que a mí me gustan, lo podría hacer con el mercado, con el benchmark, pero él ha preferido coger como benchmark 4 gestores, que no sé si serán amigos o no, y bueno, lo hace de una manera indexada, con todos los ventajas y desventajas, críticas o, o bondades que puede tener. Y bueno, es una manera interesante. También hace dollar cost averaging, que también Ujú. tendría muchos matices que hacer y que Había he hecho mucho. alguna vez en LinkedIn, yo he hecho algún Sí, comentario al respecto y tal. Igual lo rescato y lo pongo en estos días también. Pero bueno, a mí me parece bien, porque al final es un tío muy meticuloso. En otra parte de la entrevista habla de que le gusta mucho mirar sus cuentas, contener los gastos, aunque es consciente de que se puede gastar en ciertos lujos que no todo el mundo puede, pero me da la sensación de que es un tío que tiene esa ansiada libertad financiera, porque tendrá muchos millones, pero que sabe gestionarlos, primero con inmuebles, tiene activos que les proporcionan rentas probablemente mayores que sus ingresos, y luego con parte de su cartera lo invierte vía mercados financieros de una manera indexada, que se podría matizar, que no tiene por qué ser la mejor, que tal. Y, pero se ve que tiene ciertos conocimientos. Obviamente lo plantea de una manera muy sencilla, demasiado sencilla, sí. sí, Pero bueno, pero pero a, a es mí una me forma de gusta. comenzar. Su Claro, profesión ha ten en sido la de cuenta, los motos. claro, exactamente. Yo lo veo como, bueno, es que no, no hay que hacerlo de manera sofisticada. Es que, yo digo, lo bueno es enemigo, o lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Y a mí me gusta que tipos así como Jorge Lorenzo, que con un patrimonio muy elevado, que perfectamente lo podrían haber dilapidado en cuestión de años, como muchos Tranquilamente. otros famosos, no hay estadísticas de jugadores de baloncesto y de deportistas de élite que se dilapidan, bueno, y de artistas y tal, que se arruinan en poco tiempo. Me da la sensación de que un tipo así trae un mensaje muy positivo para sus seguidores. Este vídeo Y, lo han visto pero 145.000 personas. no es solo eso, me parece que también quién era, qué cantante estuvimos hablando un día, me parece que era Bisbal, ¿no? Que también estaba hablando creo que era Bisbal también, Bisbal, no ¿no? recuerdo. Me parece que tuvimos un vídeo que hablamos en su día, ¿no? Ah, Y también, también, cierto, Bisbal, sí. y también ha comentado, es decir, son gente que tienen que ser conscientes de que su carrera profesional, en el caso de Jorge Lorenzo, pues ha acabado muy joven, ¿no? Es verdad que ha acabado con una buena cantidad de dinero y que lo que tienen que hacer es pues, racionalizar ese dinero. Es una actitud inteligente porque lo que hace es diversificar sus inversiones y no dedicarlas solo a la bolsa. Es también muy inteligente en el sentido de que hablábamos siempre, que si tú estás haciendo inversiones, lo que tienes que hacerte es darte unas rentabilidades o unos flujos de caja que evidentemente el real estate, si lo haces con Sí. rentas, te va a dar, ¿no? Entonces, son gente muy buena, son gente que son estrategas, que evidentemente durante toda su vida han sido muy estrategas. El otro día, pues sin ir más lejos, en el Rally París-Dakar, Carlos Sainz padre pues decide quedar un día muy mal para el día siguiente salir detrás y no tener que salir primero. Es decir, son estrategias puras y duras que pueden salir bien o mal. O sea, son gente, como estaba diciendo, que pueden ir a cursos de motivacionales muchísimos a Total. darlos, ¿no? Y que evidentemente si tienen esos hábitos, pues en el futuro van a ser positivos. En su día a lo mejor hasta se profesionaliza, porque no sé si sabes que muchos de los deportistas luego han pertenecido o pertenecían en su momento en bancos de inversión, en departamentos comerciales o de estrategias, ¿no? O sea que sí que puede ser interesante. La idea es esa, yo tengo un dinero, sé que ya no voy a ganar un dinero como lo estaba ganando antes y lo que quiero es pues, seguir disfrutando de mi vida y eso al fin y al cabo pasa por una planificación financiera. Entonces, a lo mejor no la tiene papel, a lo mejor Sí, no la tiene hecha, pero básicamente en su cabeza sí que la tiene hecha. O sea, sí que sabe cuáles son sus objetivos, sí que sabe cuáles son sus necesidades y en función de eso, pues se va a adecuar a ellas.
Sí, ya digo, cuando uno ve toda la entrevista, yo creo que se infiere que efectivamente es un tío que planifica bien, que es bastante austero, que es inteligente y que planifica, ¿no? A nivel ya patrimonial y fiscal. De todas maneras, en este extracto que te he puesto, que es muy pequeño, claro, solo habla de ese puntito de indexación con respecto a unos gestores y con ETFs, ¿no? De bajo coste. Bueno, pero ya en sí, por una parte, yo me quedaría con el mensaje positivo que tienen que gente de esta categoría y con esta impacto, ¿no? En la sociedad, que son referentes, hablen de educación financiera. Eso yo creo que era para mí el mensaje más importante. Pero sí que es verdad que si nos atenemos un poco a lo Y conceptual y al tal, extracto es verdad, que me has claro, dicho, que es un planteamiento igual un poquito naif, un poco naif. superficial y nos falta algo, ¿no? Un poquito más a nosotros. Pero bueno, me lo preguntaron en el podcast, de hecho, ¿no? Que pensaba de la indexación y tal. Y lo planteaba un poco en tus términos. Digo, bueno, es que muchas veces cuando se simplifica y se habla de que la indexación es un 10% anual, es que tiene un depende muy grande. Depende de cómo estructures la cartera, del horizonte temporal, de cómo más o menos las gestiones, si reequilibra, si no reequilibra. Entonces, si lo tienes en cuenta en términos nominales o reales, si Estados Unidos va a seguir siendo la principal economía mundial en el futuro o no. Claro, cuando empezamos a entrar en materia, pues hay matices, ¿no? Pero como concepto y como idea que a la gente se le quede en la cabeza, oye, puedes rentabilizar a tasas razonablemente jugosas, altas, tu patrimonio y lo puedes hacer además crecer de manera compuesta, yo creo que ya son mensajes interesantes. Y luego una vez ya estés dentro, venga, pues vamos a empezar a entrar en Pues detalle, ¿no? Si eso se hace de una manera probablemente, sensata, yo creo que es muy positivo, a muy ver, positivo. la idea es fundamental, la idea es maravillosa. Es decir, es una persona que dices, yo ya no tengo esos ingresos que tenía antes, ¿no? Que Ujú. eran pues bastante cuantiosos, pues ya no tendrá sponsor, no tendrá nada, ¿no? Es verdad que hizo un poquitín el tonto hace unos años cuando salió en YouTube en alguna casa y Hacienda fue a por él y entonces yo me imagino que aprendió, ¿no? También habla Por, de eso. sí, habla Bueno, de eso, a, de a aquel esto, a, a episodio, esto, de a esto aquel te episodio. diría, a esto te diría primero, bueno, hacer el tonto, lo que pasa es que él es joven y se lo puede permitir. Samuel, ¿tú qué hacías en una mansión con una piscina? Tú ya no puedes hacer esas cosas. No, Tú no, ya pero estás, bueno, tú estás para allá, para evidentemente, Keira Beret, en función más. No, pero sí, exactamente. yo recuerdo ese vídeo que era un poco, sí, bueno, en fin, cosas de la edad, pero de lo fiscal también habló y le ganó la batalla a Hacienda, porque Hacienda ya al final hizo lo que suele hacer con muchos residentes fuera de España, ¿no? Que intentan argumentar que han pasado más de 163 días en España, intentan pillarte por ahí, cuando en este caso lo tenía totalmente acreditado y en primera instancia lo declararon, lo absolvieron, vamos, simplemente no lo Pero vamos, juzgaron. yo creo que aquel vídeo fue un punto de inflexión para él, ¿no? Ujú. Y debió plantearse la vida de otra manera, cosa que yo creo que lo ha sabido encauzar y que pues, luego me veré toda la entrevista, Está ¿no? muy bien, ¿eh? Yo creo que es interesante hablar mucho del mundo de la competición y luego eso, alguna pildorilla de sus otras actividades, ¿no? Entre ellas la inversión, que merece la pena. Lo que hay que tener en cuenta es una cosa y es que no siempre vas a tener unos ingresos elevados, ¿no? Y una vez ya que consigues esos ingresos, pues lo que tienes que hacer es mantenerlos y sacarlos a producir. Evidentemente, pues volveríamos que a lo mejor algún día podemos hablar de las encuestas que hay sobre conocimientos financieros, Sí. ¿no? Con simplemente 3 preguntas y evidentemente pues una de ellas, la capitalización compuesta, es fundamental. Y eso yo creo que él lo ha aprendido, ¿no? Él lo ha aprendido y tener unos flujos de caja ahí recurrentes, como es en el tema de inmobiliario, y luego acudir a la bolsa para hacer crecer, pues eso siempre es una buena idea. A mí me gustaría que más gente como él, ¿no? Y además de cara al público son importantes, y hiciesen estos mensajes, porque lo que no podemos hacer es que la juventud tenga dinero y venga a gastarlo porque sí, porque seguirá viniendo. No, evidentemente, pues hay que pensar en fondos de contingencia, hay que pensar que no todos los años van a ser buenos, hay que pensar en un montón de cosas que a la larga, pues lo que nos tiene que hacer es eso, llevar una racionalidad. Evidentemente, este señor puede salir más de un fin de semana a cenar, ¿no? Pero no todo el mundo puede. Pero bueno, pero esto No, me pero el parece que mensaje,
el mensaje es el mismo. Oye, Sí, yo parto de una base porque me lo he ganado, porque lo he sí. generado un valor tremendo y me he enriquecido, pero bueno, yo ahora tengo este patrimonio, ¿cuánto tendrá este hombre? ¿Tendrá No lo sé, 36, no lo sé. 37? Yo creo que tiene menos de 40, un tío súper joven. Que tiene por Años, sí, por ahí. delante 40 y pico años mínimo, ¿no? O sea, Ujú. que tiene que gestionar ese patrimonio. Por supuesto, puede seguir generando ingresos, seguramente lo hace y no tengo ni idea. Digo ingresos no por renta, sino que a lo mejor puede tener proyectos, ¿no? Que nuevos. Es interesante porque habla de Hawkers, la marca de gafas de sol baratas, Sí. la fundó él. La fundó él y cuenta la historia como con un amigo, pues crearon la marca, compraron gafas muy baratas y la empezaron a comercializar. Él se la puso en el casco y en una foto famosa, no recuerdo en qué circuito, pues se hizo viral. Y el primer día facturaron 18.000 euros vendiendo gafas de bajo coste y de ahí, ¡pum!, lanzaron. Y A ver, luego, la única inversión que hizo él fue 1.500 euros iniciales para constitución de la sociedad, más su imagen. Probablemente los otros pusieron algo más, pero una inversión muy pequeña. Y salió de la compañía por diferencias con los socios y tal, y por 1,7 millones. O sea, una rentabilidad casi infinita. No es bastante. infinita, claro, es fantástico, ¿no? Y probablemente Hawkers se podría haber valorado muchísimo más, como él dice, pero da igual. Dice, yo ya 1,5, rentabilidad Bueno, casi infinita, gran inversión. evidentemente ha tenido su parte empresarial y seguro, como tú dices, pues tendrá Seguro, alguna tendrá más. más, seguro. Es estar viendo en la prensa que, pues eso, Rafa Nadal, evidentemente, ha montado su academia, que eso es un activo súper importante, porque sí que le está dando unos flujos de caja también muy, muy importantes, pero no solo se dedica a eso, se dedica a la restauración. Es verdad que la restauración es a lo mejor lo más fácil, pero lo más complicado a la larga, ¿no? O Complicado. sea, pero luego también se ha metido en temas de hoteles, ¿no? O sea, Eh, sí que diversifican y evidentemente lo único que tienen que hacer es tener un apoyo para poder ver que todas esas inversiones a las que se meten son adecuadas y que no están haciendo el canelo. es que eso es importante. Mucha gente dice, no, pero esta gente ahora con empresas y con inversiones, pues ya son ricos. Ojo, que las inversiones te No, pueden ir mal. Es que te puede quebrar la empresa. Es que puedes perder dinero. Yo ahí creo que, está. yo creo que es cierto también que este tipo de personas, ¿no? Con tanta notoriedad, pueden aportar en términos monetarios, capital en términos monetarios, pero también en imagen. Entonces yo creo que Esto es, muchos, claro, aminoran su aportación a la empresa también por imagen y a lo mejor no desembolsan tanto como a algunos socios de la compañía. Ahí tienen esa suerte, pero bueno, están aportando un intangible que sí, incalculable. Por lo tanto, justo. exactamente. Entonces, bueno, yo creo que eso es una ventaja que pueden tener ellos con respecto a otros accionistas, que parte del capital lo pueden dar en imagen y en promoción y en notoriedad. Pero Es bueno, aún importante. así, CR7 tiene una cadena también de hoteles. Eso es una inversión en capital, además, tremendo, igual que hostelería que tú decías. Estamos hablando de unos Tiene, inmuebles caros, mucho personal, muchos gastos de estructura. O sea, eso si va mal, te puedes arruinar. claro, estamos hablando, por ejemplo, ahora que me decías de ya que con tranquilidad en Vaqueira, pues en el último año uno de los 4 hoteles de la zona de Ruda fue comprado por Messi, ¿no? Y han hecho un hotel de 5 estrellas que acompaña a los otros 3 que están a los otros 2 que están en la zona. Es decir, que sí que se meten en este tipo de cosas. No solo eso, pues o temas de implantes capilares, con el caso de CR7, CR7, sí. pero que evidentemente están haciendo, no solo se dedican a gastarte y a ponerse en plan tonto en aviones y cosas por el estilo, ¿no? Pero sí que hacen otro tipo de cosas. Hombre, evidentemente la cantidad que tiene, por ejemplo, pues Cristiano Ronaldo se acerca a los 1.000 millones, igual que Messi, es decir, que con 1.000 millones tienes que diversificar mucho para tener una economía saneada. Pero bueno, 1.000 millones mal gestionados entre Hacienda y errores, que no te tienen por qué durar toda la vida, ¿no? Pero No, no, evidentemente si no, lo haces no. de manera adecuada, pues sí que lo vas a poder estirar bien. Eso Muchos se está van a esos retiros dorados en Dubái y tal, probablemente para poder aflorar beneficios que tienen algunas sociedades por ahí fuera, que sería lo más inteligente y bueno, y poder empezar a manejarlo. Eh, yo creo que, bueno, a esos niveles sí que tienen muy buenas planificaciones financieras y fiscales. en ese nivel, o sea, estamos hablando de gente. Hoy había una noticia que decía que
por fin, en los últimos 14 años, en las empresas Beckham, ¿no? La familia Beckham estaba en números, había salido en números rojos. Estábamos hablando, es decir, fíjate que Beckham pensamos que tiene mucho dinero y, evidentemente, ahora la noticia de hoy era eso, que después de 14 años, había salido a los números rojos. Es decir, cuidado que no todas esas empresas o toda esa gente va a tener siempre unas buenas actuaciones en los mercados. También fallan, también tienen problemas, ¿no? O también tienen inversiones que son arriesgadas, pues o sea en el mundo del deporte, o sea en otro tipo del mundo de la restauración, y evidentemente pues va a depender muchísimo de la coyuntura económica del mundo para poder, oye, que si me meto en vino, pues cuántos deportistas han tenido serios batacazos, ¿no? en temas de cooperativas, en temas de vinos, y han tenido unos fiascos enormes, ¿no? Es decir, cuidado, que no todo lo que hagan esta gente va a ser positivo. Y evidentemente lo que no pueden hacer es endeudarse para seguir invirtiendo. Entonces, bueno, pues hay que ser sensatos a la hora de hacer este tipo de trabajos. Sí, totalmente. Algún día contaré una anécdota de un alumno que tuve yo, que era jugador de fútbol profesional, y de cuál era su situación y qué reflexiones me llevaron en su día, pero bueno, ya lo contaré otro día, porque se supone que este programa que hacemos es de 20 minutos y yo creo que llevamos ya 1 hora y pico, pero bueno, no hemos Hay días que no saldremos del Eso tiempo. es, pues ya está. Bueno, pues nada, Samuel, empezamos semana. Que Empezamos semana. tengas buen día. Nos vemos en el curso de fondos esta noche, De fondos. lunes, hoy, mañana y pasado. Así que bueno, nos seguiremos viendo bastante. Que tengas buen día. Chao, chao. Luego, Hasta luego. adiós.